Yo soy Álvaro Copia y este es un nuevo Offside. En el día de hoy vamos a hablar de la historia de una de las copas más hermosas del mundo, la más histórica. Vamos a hablar de cómo se originó la Copa del Mundo. Offside. 4 años, 4 largos años que se resumen en un mes. El mes más esperado por cualquier fanático de este deporte, el Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo, aquella que solo ha sido conseguida por los mejores futbolistas de la historia. Pero, en este video, me gustaría emprender un viaje hacia sus orígenes, conocer la historia y los personajes que fundaron este precioso trofeo. En el video de hoy, veremos la historia del Mundial. Acompáñenme. Empezamos por el principio, obviamente. Nos situamos en el año 1904, año en el que se fundó la institución más grande en el mundo del fútbol, la FIFA. En esta historia hay dos personajes principales. Son los franceses Pierre de Coubertin y Jules Rimet. Por un lado, el padre de los Juegos Olímpicos modernos, y del otro, bueno, una leyenda. Estos dos señores son muy parecidos, mas tienen una diferencia que los hace incompatibles: su manera de ver el fútbol. Durante mucho tiempo y antes de que pasara lo que pasara, ambos tuvieron una discusión sin fin, pues Coubertin veía el fútbol y el deporte en general como una actividad elitista, es decir, que solo podía ser practicada por la alta clase y en una condición amateur. Rimet, completamente en desacuerdo, consideraba el fútbol como una manera de unir a las personas, dejando de lado la política o las clases sociales. Jules tenía un sueño desde joven: crear una competencia mundial entre selecciones, algo que años más tarde podría darse. Además, creía que el fútbol podía ser un deporte de primer nivel, en el que las personas que lo practicasen de manera profesional debían contar con un salario. Estas miradas supusieron muchos debates en la época. En el 1906 se fundó el Comité Francés Interfederal, el cual reunía distintas sociedades deportivas del país. Dato de vital importancia: en 1897 se fundó la Unión de Sociedades Francesas de Deportes Atléticos, en la cual Coubertin funcionaba como secretario general. 2 años más tarde, la USFESA, que, por cierto, defendía el amateurismo en el fútbol, decide desligarse de la FIFA, dejando el fútbol de lado. Jules Rimet, también parte de la USFESA, aunque a regañadientes, decide dejar la organización para hacer su jugada maestra: crear una nueva organización para unificar todo el fútbol francés en una sola institución, algo que logró. En 1914 tendría la posibilidad de participar en el Congreso de la FIFA en Oslo, en el que representaría al fútbol francés. Este sería el inicio de algo grande. Aquí, el francés comentó todas sus expectativas e ideas respecto al futuro del fútbol. De hecho, se involucró desde un primer momento. Jules Rimet quería revolucionarlo todo. Pasaron unos cuantos años más y en 1921 se convirtió en el presidente de la FIFA. Con el poder suficiente para tomar decisiones, comenzó a poner en práctica muchas de sus ideas. El fútbol debía ser capaz de superar las diferencias sociales, culturales y políticas. El fútbol entre selecciones era muy pobre en la época. Lo más recordado son algunos Juegos Olímpicos en los que el fútbol no era considerado un deporte profesional o un deporte olímpico, sino que era más visto como un espectáculo. Rimet estaba disgustado con el trato que recibía el balompié y quería que el fútbol fuera tomado en serio. La FIFA, que anteriormente nunca había tomado como una opción real la creación de una Copa Mundial, dejó en manos de Rimet el plan para organizar la Copa del Mundo. Algo que me gustaría mencionar es el contexto histórico en el que Jules Rimet toma la presidencia de la FIFA. Nos encontramos en plena Primera Guerra Mundial y con una organización que pasaba por un mal momento económico y dramático, pues no se podía establecer una sana comunicación entre las federaciones de cada país debido a la guerra. En 1924 y 1928 se realizaron los Juegos Olímpicos de París y Ámsterdam, respectivamente.
ambos con una participación futbolística amateur. En el congreso de ese mismo año, Jules Rimet propone de manera oficial la creación de una competencia que enfrentara a los mejores jugadores de cada país. Tras la guerra, Jules adoptó un pensamiento mucho más crítico sobre lo que es el fútbol. Veía el deporte como la única actividad capaz de devolver la confianza a un país herido por la crisis económica, social y moral, la cual para Jules era la más importante. Esto motivó aún más a Rimet a trabajar arduamente en su proyecto. Esto ya era personal. Es así como luego de ser aprobada la idea y apoyada por mucha gente de la FIFA, Rimet se pone manos a la obra para crear así, en 1928, la Copa del Mundo. Pero ahora una decisión complicada. ¿Dónde se jugaría el primer mundial de la historia? Nadie quería albergarlo en Europa después de tanta guerra. De pronto apareció un interesado. Al otro lado del charco, al otro lado del mundo prácticamente. Era nada más ni nada menos que Uruguay. Este país era el favorito debido a que los dos últimos Juegos Olímpicos, los de 1924 y 1928, habían sido ganados por ellos. Además, Uruguay se propuso a cubrir y a tomar diversas responsabilidades. Primero que nada, asumirían, aparte del alojamiento, los costos del viaje en barco que deberían realizar todas las selecciones europeas. Obviamente no había aviones. También anunciaron una repartición de beneficios en caso de que la competición saliera a cuenta, y en caso de que no, también estaría dispuesta a asumir las pérdidas de la Copa del Mundo. En 1929, Uruguay fue oficializado como la sede del primer mundial de la historia. Rimet lo había conseguido, había por fin cumplido su sueño. En el año 1930 la competición se llevó a cabo a pesar de diversas complicaciones que surgieron en el camino, como por ejemplo la decisión de las selecciones europeas de no cruzar el océano. Jules trató de reencantarlos y tras unas conversaciones, solo 4 selecciones apañaron: Francia, Bélgica, Rumanía y Yugoslavia. No quedaría Rumanía hoy día por clasificar a una Copa del Mundo, imagínense. Los 13 países que fueron parte de la primera Copa del Mundo fueron Francia, Bélgica, Yugoslavia, Rumanía, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Chile, México, Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay. El campeón de aquella primera copa, la local Uruguay, que tras un intenso partido en Montevideo logró ganarle 4-2 a la selección argentina. Ese, señores, fue el inicio, fue el origen de la Copa del Mundo. Pasaron los años, la Copa se siguió haciendo y bueno, en 1956 Jules Rimet falleció. Para mí, un referente, quizás el tipo más determinante en la historia del fútbol. Solo me queda decir, gracias Rimet, gracias por confiar en este bello deporte. Te queremos, bro. Ahora me gustaría compartirles los hitos importantes de la Copa del Mundo, bueno, desde sus inicios hasta el día de hoy. Primero, el Maracanazo de 1950. Tengo un video en el canal para que lo vayan a ver. Y nada, para mí es algo que no creo que se vaya a repetir. El segundo, en 1954, el Mundial fue retransmitido por primera vez en la historia. Un gran salto, un gran avance, sabiendo que a día de hoy 1 billón de personas ven el Mundial por TV. En 1958, Pelé gana junto a Brasil el Mundial por primera vez y se convierte, hasta el día de hoy, en el jugador más joven en levantar la Copa del Mundo. 17 años y 249 días. En 1966, Inglaterra gana su único mundial con un gol medio trucho, la verdad, hasta el día de hoy. En 1970, el mundial fue retransmitido a color, lo que supuso un gran salto en la tecnología. Brasil ganó el título y Pelé se convirtió en el primer jugador en la historia, en el único, en ganar 3 mundiales. En 1974, la Copa Jules Rimet sería reemplazada por la Copa del Mundo. Esta ya todos la conocemos, pero bueno, yo creo que un gran avance. Para mí esta es la más bella de todas, sin duda. En 1986, Maradona le marca el gol más legendario y el gol más tramposo a los ingleses, simplemente mítico.
En 2002, la Copa de Corea y Japón, la Copa con el peor arbitraje en la historia, porque bueno, hubieron muchos robos a Italia y España también. Fue escandalosa. En 2006, el cabezazo de Zidane. ¿Qué hizo el Dolapo? En 2010, el Waka Waka sacudiría todos los estadios de Sudáfrica en lo que sería el primer mundial, y el único hasta el momento, en ser disputado en el continente africano. En 2014, el 7-1 de Alemania sobre Brasil, sobre la local. Yo todavía no puedo olvidarlo de ese día, fue... En 2018, algo así como dato extra, es que se extendió la maldición del campeón, pues Alemania se fue de la Copa, perdió en fase de grupos, en la primera fase, algo que se viene repitiendo desde hace ya varias ediciones. Con esto terminamos el video de hoy, espero que te haya encantado, que hayas aprendido sobre todo, que eso yo creo que es lo que más me reconforta. Y nada, yo te quería hacer una pregunta, que es, ¿qué esperas de Qatar 2022? Ojalá sea un buen mundial, ojalá Chile se clasifique y nada, ojalá sea un mundial lleno de tecnología, lleno de todo, llegar al mejor, nada más. Bueno, el video ya terminadísimo, te voy a estar dejando por acá el video que subí hace unas 2-3 semanas y por acá para que vayas a suscribirte al canal. En la descripción tienes las redes y eso sería todo. Muchas gracias por siempre acompañarme, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo y eso, cuídense. Chao, chao.